¿Quién es Jorge y cómo has llegado hasta aquí? El puesto actual es consejero delegado de Metrovacesa desde hace 8 años, ya, o sea que ha pasado el tiempo rapidísimo. La mayor parte de las personas con las que hablo hemos acabado de rebote en el sector, ¿no? Y de repente pasas al sector inmobiliario, que es un proyecto 5 años, y decía, Dios, ¿sabes? ¿Cómo aplicáis los requisitos de ESG en vuestra estrategia a largo plazo? Digamos que nosotros lo consolidamos todo en lo que sería el plan estratégico que hacemos cada 3 años. Chilling Friday, de Cenova, con Marta Pallarés. Hola, soy Íñigo de Vargas, de Cenova, y hoy tenemos con nosotros a Jorge Pérez de Leza, CEO de Metrovacesa. Con una trayectoria profesional admirable, Jorge viene a hablarnos del mundo de la promoción e innovación. Además, con su reciente nombramiento como presidente de ULI, también hablaremos sobre la importancia que ha cobrado la sostenibilidad en el sector en los últimos años. Esperemos que os guste. Buenos días, bienvenidos al primer Chilling Friday de Cenova. Hoy inauguramos la nueva marca con un superponente que aún no sé ni cómo le hemos convencido, y es Jorge Pérez de Leza. Bienvenido, Jorge. Bien, pues muchas gracias. ¿Qué tal estás? Un placer estar aquí. Muy bien, empezando el nuevo año a tope de ganas, energía. Qué bien, qué bien. Energía, nunca mejor dicho, en este sitio. Oye, ¿no? Es verdad, ¿eh? Y no te hemos obligado a decirlo de momento. Para nada. Oye, Jorge, millones de gracias por venir hoy. Yo te juro que estoy hasta nerviosa aún. Y bueno, trataremos de exprimirte al máximo en estos 20-30 minutos. Y bueno, para empezar, si es que hay alguien que aún no te conoce en este sector, que lo dudo, nos gustaría que nos hicieses una intro de quién es Jorge y cómo has llegado hasta aquí. Esta es la parte más aburrida de la entrevista, efectivamente, porque hay mucha gente que no me conoce, yo creo. Pero bueno, el puesto actual es consejero delegado de Metrovacesa desde hace 8 años, ya, o sea que ha pasado el tiempo rapidísimo, pero realmente creo que es más interesante el cómo llegué al sector, porque fue un poco por accidente, como digo yo. O sea, hay gente que el real estate, el inmobiliario, lo lleva en la sangre familiar, o realmente en el momento de estudiar le atrae muchísimo y persigue el trabajar en real estate y triunfa, y yo realmente acabé en este sector, pues casi te diría casi con 40 años, y por accidente, pues en una de las veces que me quedé sin trabajo, o que me fui del trabajo anterior por el camino, ¿no? Porque he trabajado en muchos sectores, empezando por consultoría estratégica en el Boston Consulting Group, luego salté cuando estaba en la oficina de San Francisco, entonces salté a trabajar en tecnología, estuve 5 años ahí en Silicon Valley trabajando en temas de acceso, inicialmente de media, de contenido, bueno, y después de acceso a Internet. Sí, en aquella época, fíjate que estoy hablando del año 97 pues teníamos un proveedor de servicio que se llamaba At Home, y ¿vale? Hacíamos acceso a Internet por cable, porque Estados Unidos está cableado, pero no cable de fibra, sino cable coaxial. Y entonces en aquella época dábamos acceso a Internet a 40 megas, cuando aquí en España estábamos con el módem de 14.4. O sea, ya hacíamos. Entonces el reto era sobre todo hacer contenido para esa velocidad. Porque claro, tenías un ancho de banda tremendo y tal, y luego, bueno, la empresa está, sé que no hemos venido a hablar de eso, a mí la tecnología al final me encanta, ¿no? Desarrolló un sistema teníamos un ingeniero que se llama Milo Medin, que era un tío que había trabajado en la NASA, y entonces desarrolló un sistema de descentralización, de caching de los contenidos, se los llevaba a diversos nodos por todos distribuidos por Estados Unidos, entonces conseguía unas velocidades y tal, pero bueno, todo eso apasionante y tal. En el año 2001 se fue a la mierda. ¿Cuánto tiempo estuviste? El tema de Internet, pues al final 5 años. Ostras, 5 años en San Francisco, y luego me tuve que volver, porque en el año 2001, como digo yo, MBAs habiendo trabajado en consultoría en tecnología, éramos 50.000 buscando empleo por las calles, y al final se me acabó la visa y volví a España. Empecé a trabajar en retail mucho tiempo, 4 años, y después en Fan and Basics, lo que es ahora EcoAlf, evolucionado después. Y de ahí salí de ahí en una ampliación de capital, en una ronda que hicimos para seguir creciendo y tal. El negocio iba muy bien en aquella época, y entonces pues llegó el momento de que me quería ir, cambié y dije, me voy a coger un año sabático, y de repente me fui a un headhunter. Oye, tenme en cuenta, oye, pues mira, mañana quiero que veas a una persona, y esa persona pues fue Luis Pereda, ¿no? de Grupo LAR. Y la verdad es que me pareció una
una persona que con un nivel intelectual y conocimiento bestial del sector, y luego una empresa familiar pero gestionada de una manera hiperprofesional y como muy interesante, ¿no? Y a mí que me gustan, esto fue en el año 2000, en pleno boom, 2005-6. O sea que realmente, y además pues en ese momento a mí que me encanta crear, empezar de cero, y dijo, oye, que montarías Europa para nosotros. Y yo, pues que no tengo ni idea de esto, tal. Sí, seguro que sí, que esto no, en este sector no hacemos cohetes y tal. Y realmente pues a la semana estaba cogiendo un avión a Rumanía, ¿no? Empezamos mucho con países del este, Rumanía, Hungría, Letonia, Turquía, llegamos a abrir, Berlín, hicimos bastantes cosas, bueno, y ahí estuve en Grupo LAR pues muchos años, 12 años, una cosa así, hasta que llegó la oportunidad de Metro Bacesa y cambié, pegué el salto, ¿no? Porque bueno, con gran dolor de mi corazón, yo no lloro nunca, pero como digo ahí, cuando lo tuve que decir, pues creo que alguna lágrima se me escapó porque yo creo que es una gran escuela, lo pasé fantástico, pero bueno, la oportunidad de liderar una organización, sacar la bolsa otra vez después de y empezar un poco a relanzar todo el sector de promoción en España, en la época que también pues estaban Neynor, Aedas, etcétera, saliendo a bolsa, pues no podía decir que no. No me extraña, vamos, a mí me tienes alucinada. Y esto fue hace 8 años aproximadamente, ¿no? Y ahora Metro Bacesa, sí, 8 años, digo, 8 años que realmente, claro, lo que es Metro Bacesa tiene, fíjate que es del año 1898, o sea que, a ver, lo estoy diciendo bien, o sea, tiene 24 años ahora mismo. 24 son, vale, ¿se considera una promotora joven? Entonces tiene 104 años, 104 o sea que no es, con lo cual, pero claro, el desafío es que heredas o empiezas a liderar una empresa que tiene una marca espectacular y además un bagaje de haber hecho Metro Bacesa, de hecho, nace como una metropolitana de construcción para desarrollar Bravo Murillo. O sea, todas las cocheras de Bravo Murillo y tal, cuando esto era un descampado, a finales de 1800, se desarrolla Metro Bacesa para hacer todo lo que es la urbanización, las cocheras del metro, parte del metro, etcétera, ¿no? Bueno, todo lo que me enrollo mucho eso, y esto me vas cortando, pero que tiene al final un bagaje, una marca y una trayectoria espectacular, pero claro, llegó a una empresa que después de toda la crisis, lo que había sufrido es una empresa de lo que era la Metro Bacesa antigua, se parte en 3 trozos. Hay una parte de todo lo que son activos que generan renta, fundamentalmente oficinas y centros comerciales, que se fusiona con Merlin. Hay otra parte residencial en alquiler, que fue lo que se consolida como Testa residencial, que lo acaba comprando Blackstone, y luego quedaba la parte de suelos, de bolsa de suelos, que es la Metro Bacesa actual. Entonces heredó pues una cartera de suelos con un equipo de 20-25 personas, y claro, de una empresa de 100 y pico años, de repente pues se dice, oye, tenemos como equipo una gran responsabilidad de esa marca volver a llevarla donde ha estado, ¿no? Y que vuelva a cumplir otros 100 años. Qué bueno, o sea que no tenía ni idea de esta división y estas 3 partes que tenía la promotora. Lo que sí que está claro es que dentro de cada proyecto no siempre has iniciado de cero una de las partes. Sí, la verdad es que yo creo que lo bueno de empezar de cero es que al final el equipo del que te rodeas pues tienes más flexibilidad en forjarlo un poco, pues que sea el mejor, ¿no? O sea, que no quiere decir que no aterrices en una organización y hay equipos buenísimos, que siempre lo hay, pero bueno, pues siempre si tienes que hacer cambios y tal, hay veces que es más radical, ¿no? Eso unido a que luego, pues claro, cualquier mejora que tengas, pues es brutal, porque partes muy de cero, entonces totalmente. Lo mismo a la inversa también, ¿no? Sí, eso es. Pero, joder, qué bueno. Me hace mucha gracia porque yo creo que todo, bueno, o la mayor parte de las personas con las que hablo hemos acabado de rebote en el sector, ¿no? No sé si es porque desde fuera es un sector poco llamativo, ¿no? Pero luego es un sector que engancha a muchos, ¿no? Y es una parte, o sea, yo creo que tiene varios... A mí lo primero que me chocaba era que después de haber estado en el mundo tecnológico y tal, que bueno, la empresa era Excite también, no sé, te acordarás, bueno, tú no porque eres más joven, pero cuando nacieron los 2 portales, Excite y Yahoo, Excite era un buscador, webcrawler, Excite, etcétera, etcétera. Claro, empezamos a lanzar el primer servicio de mensajería instantánea en el mundo, que ahora se conocen, vamos, no digo WhatsApp, pero en la época que tenías a lo mejor pues Yahoo Messenger o MSN Messenger, etcétera. El primero realmente que se hizo fue en Excite, que se llamaba PAL, que era Personal
Address List, eso lo lanzamos y entonces de repente veías 200.000 suscriptores o usuarios únicos que se registraban en un día. Y de repente pasas al sector inmobiliario, que es un proyecto 5 años. Y yo decía, Dios, ¿sabes? Entonces decías, cualquier cambio que implementabas en el mundo online lo veías un poco el éxito o no en muy poquito tiempo, en muy poco plazo. Y eso quizás fue lo que más me costó. Pero luego, por otro lado, es verdad que la huella que dejas perdura para siempre, ¿no? O sea, perdura por muchísimos años, ¿no? Y luego tiene el componente de negociación, que es muy divertido. O sea, la búsqueda de tanto la parte de promoción como luego cuando tienes activos ya en rentabilidad, los compras, los vendes, los financias. O sea, tiene una parte muy de ladrillo, que es la parte de promoción, ¿no? De gestión, pero luego tiene la parte financiera cuando ya tienes el activo operando y en rentabilidad, etcétera, que realmente es un flujo de caja que lo transaccionas, y esa parte es muy divertida también. Esa es la que más mola, ¿no? Pues no sé, yo creo que todas, ¿eh? O sea, es verdad que la parte de promoción quizás es menos sexy, porque es más, hay menos corbata, por decirlo de alguna manera, menos sofisticados, menos banquero, menos fondo de private equity que transacciona y tal, y es más un poco, pero es donde está el barro. Claro. Y además, y en el sector residencial, que es donde operamos fundamentalmente ahora, pues es la parte menos sofisticada del sector, ¿no? Centros comerciales, transacciones de centros comerciales, pues al final es un flujo de caja que se vende, ¿sabes? Y lo negocias en Londres y lo financia un banco internacional. Mientras que si tú vas a hacer una promoción en Lleida, pues trabajas con el arquitecto local, tienes que entender lo local, tal, es mucho más casero. Pero ¿cuál es más divertido? Pues yo creo que lo importante es ver, es lo bueno que tiene el real estate, que tienes una amplitud de áreas de trabajo diferentes, no ya de sectores o de verticales en cada uno, sino totalmente. A su vez dentro de cada uno de ellos, pues y eso cosas es muy diversas. Oportunidad. Sí. Qué bien, Jorge. Oye, he intentado, por no repetirnos con, ¿no? que lo hablábamos, ¿no? Con todas las entrevistas que te hacen y tratar de exprimir al máximo este tiempo contigo, me gustaría empezar por, bueno, hace poco fuiste nombrado presidente de ULI, dentro de las 1000 cosas en las que estás, y sí que me gustaría que nos contaras un poco cuál es tu enfoque y qué objetivos te planteas alcanzar en el corto y en el medio plazo, de lo que nos puedas contar. O sea, quizás déjame que haga una muy breve introducción de qué es el ULI o el Urban Land Institute, porque al final mucha gente quizás no lo conozca, ¿no? Pero es, como la palabra lo dice, es un instituto, no es una asociación, es un instituto sin ánimo de lucro, pero que en el fondo es un think tank, o sea, al final como un caldo de pensamiento global. O sea, nace originalmente, es de Estados Unidos, pero ahora ya tiene presencia yo te diría que en cualquier país del mundo donde hay algo de real estate, urbanismo, etcétera, pues ya hay presencia, y tiene a lo mejor unos 85.000 miembros en todo el mundo, y realmente esos miembros se caracterizan por ser, por un lado, multidisciplinares, en el sentido que puede haber desde un private equity o un banco o una constructora, también un arquitecto, también, o sea, que realmente tocas un poco, y además eso es importante, con una inquietud, que es que el real estate al final hagamos un mundo mejor a través del real estate, es decir, que construyas y no destruyas mundo, y eso tiene implicaciones no solo medioambientales, sino también para sociales, de cómo lo haces, para que la gente viva mejor, y luego en tercer lugar, la tercera parte sería la cualidad intelectual de los miembros que hay. O sea, realmente es gente con esa inquietud intelectual, pero que sabe un montón, ¿no? Entonces, sin ser un lobby, es realmente, oye, a través del conocimiento, del intercambio de conocimiento entre las personas, reuniones, trabajos, pues realmente consigues cambiar cosas y hacer que la gente... y además es una cosa que a mí lo que más me extraña es el tiempo que la gente está dispuesta a dedicar al ULI, a cambio de nada, realmente, y toda la información que se comparte, que muchas veces podrías decir, joder, es información que a lo mejor es un poco competitiva, o sea, que estás contando no te diría tus secretos más, pero estás intercambiando tus mejores prácticas muchas veces con otros, y todo en aras de esa un poco función o objetivo común de mejorar, ¿no? Bueno, y eso es... Cuando me lo ofrecieron al final, pues es la típica cosa que dices, no puedes decir que no, pero ¿cuánto tiempo me va a llevar esto? Lleva mucho más de lo Esa que... Esa frase es muy tuya, no puedo decir que no. No puedo decir que no, pero joder, luego es verdad que el tiempo que te lleva es bastante... Pero bueno, es tiempo bien invertido, porque al final yo creo que estás haciendo una labor buenísima, ¿no? Y realmente es una sensación que tiene
relevancia en las decisiones que se toman luego en el sector? O sea, se consigue realmente un impacto, ¿no? Entiendo. Sí, porque como te decía antes, la cualidad profesional y humana que tienes en todos esos miembros, al final es gente que está en las mejores organizaciones de real estate del mundo, y entonces quieras que no, lo acabas implementando, o sea, lo acabas llevando de alguna manera dentro, ¿no? En temas, o sea, ahora mismo, digamos que los 3 ejes, y estos van cambiando, son según, no te diría según año a año, porque hemos dicho que este sector es lento tal, pero según van pasando los años, a lo mejor las prioridades de lo que tiene que defender o lo que tiene que difundir como pensamiento ULI va cambiando. Ahora mismo las 3 más importantes son descarbonización, evidente, por todo el tema que estamos viviendo, además con el cambio climático, y etcétera, etcétera. Lo segundo es vivienda asequible, que en España pues ya ves cómo estamos, y en España probablemente estamos bastante mejor que en muchos otros países en cuanto a falta de vivienda y vivienda asequible, ¿no? Y luego talento joven, ¿no? Esos 3 son los puntos que más defiendes, que más impulsas, y bueno, pues al final metes a la gente para que trabaje en vías de esos y lleve esas tres cosas dentro de su ADN para dentro de la organización cambiarlo, ¿no? Y como decía antes, no es una organización de lobby. O sea, el ULI no puede ir, o no es su misión ir a los políticos, a la clase política o la clase tal, a decir tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, pero lo que ocurre es que muchas veces las administraciones u otros sectores te llaman al ULI para decir, oye, aconséjame en esto, qué es lo que se piensa, ¿no? Con lo cual nosotros es más, oye, nosotros pensamos esto, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Qué se podría hacer? Y mi mandato, o sea, yo creo que anteriormente ha habido gente buenísima a llevarlo. El último fue Alberto Valls, anteriormente estuvo Alfonso Benavides, también estuvo Miguel Hernández liderando lo de Madrid Crea Nuevo Norte, Pera Viñolas en algún momento en el pasado, ¿no? Y Alberto realmente le pegó un cambio importante en cuanto a crecimiento de miembros en España, y ahora yo lo que estoy trabajando mucho es lo que llamamos los Product Councils, que al final son grupos pequeños de trabajo en los cuales se comparte al final conocimiento e información, ¿no? Entonces esos Product Councils son, pues hay Capital Markets, hay Sustainability, tenemos otro de Living, tenemos uno de Urban Development y otro de Technology and Innovation, ¿no? Entonces son grupos de trabajo pequeños, como digo, en los cuales al final pues se organizan varias reuniones al año, y en las cuales no va el CEO de las compañías, sino que bajamos a un nivel para que al final, oye, pues el especialista de Technology, el especialista tal, y que compartas ahí, pues eso, best practices, que se puede hacer mejor, que se no, y bueno, y en aras de hacer un mundo de real estate mejor. Joder, qué bueno, qué bueno. Y esto, más el mandato, que esto ya es pura curiosidad, tú me paras si hay algo que no me puedas responder, ¿tiene un periodo de tiempo determinado o puedes estar ahí indefinidamente? No, es por estatutos, ¿vale? Generalmente es 2, que se acaba convirtiendo en 2+1, porque no siempre es fácil el encontrar o sea, lleva un tiempecito, ¿no? de encontrar a alguien que lo quiera hacer, y menos de 2 años realmente tampoco te daría tiempo a de alguna manera a hacer algo, dejar tu huella o tu impronta ahí puesta, ¿no? Con lo cual es 2+1. O sea, generalmente acaban siendo pues, qué bueno. 2 o 3. Y luego tienes la parte de todo el knowledge sharing a nivel internacional. O sea, tenemos una intranet que pueden consultar todos los miembros y tal, que es espectacular, porque se hacen muchos de estos Product Councils en todo el mundo, pues hacen papers, hacen research, hacen tal, y eso lo puedes ver. Entonces es una base de conocimiento muy, muy chula, ¿no? Y luego pues en las conferencias europeas o conferencias internacionales que se organizan también, pues hay al final un intercambio de conocimiento muy, muy interesante. Pues nada, con muchísimas ganas de vivirlo desde dentro, como te hemos comentado, sí, acabamos de meter también, y estaremos en el meollo del asunto, o sea que pues con muchas ganas y más. Pues nada, cualquier cosa que no funcione, porque siempre hay que decir lo que no funciona. Totalmente, totalmente. Efectivamente. Oye, Jorge, saltando un poco la parte de, bueno, comentabas la parte de descarbonización, ¿no? Y sí que es verdad, pasó un poco de ULI a Metrovacesa. Desde Metrovacesa habéis liderado varias iniciativas relacionadas con la sostenibilidad. ¿Cómo aplicáis los requisitos de ESG en vuestra estrategia a largo plazo? ESG, claro, son tres palabras, tres letras, perdón, que realmente es mucho y muy amplias, ¿no? Entonces,
digamos que nosotros lo consolidamos todo en lo que sería el plan estratégico que hacemos cada 3 años, y justo ahora acabamos de aprobar el plan ESG 25-27, ¿no? Y ahí es donde tenemos las líneas maestras dentro de los 3 ejes que son la E, la S y la G, ¿no? Porque muchas veces nos acabamos de centrar en lo que es la E, pero luego también está la S y la G, ¿no? Quizás la G es la más fácil, voy a empezar por la más fácil para llegar después a la más complicada quizás. La G al final es gobierno corporativo, ¿no? Y entonces yo creo que en una compañía como Metrovacesa, cotizada, etcétera, pues en lo que es el gobierno corporativo a nivel consejo de administración, comisiones de auditoría, de CNR, de sostenibilidad, todo el tema de controles de riesgos, lo tenemos muy trabajado y somos, yo creo que vamos top. O sea, yo al final pues creo que tenemos un sistema de auditoría interna, de control, etcétera, que podríamos ser de una compañía muchísimo más grande, ¿no? El reto ahora es llevar ese gobierno corporativo al siguiente nivel, que son los proveedores, tus proveedores, ¿no? Y exigir a esos proveedores que con los proveedores con los que quiero trabajar tienen que tener ese mismo nivel de gobierno corporativo que tú. Que esto va a ser, entonces, si no me equivoco, va a ser mandatorio, ¿no? También, bueno, no sé si solo la parte de la E, pero sí, al final estaría, bueno, dentro, no, yo creo que está dentro de la G. Luego hablamos de doble materialidad, entonces si subes arriba, bajas abajo al cliente, etcétera, pero está dentro efectivamente que tengas que cada vez al final pues exigirles a tus proveedores. Pero fíjate que luego hablaremos de la E y en la parte de construcción, o sea, yo en la E, la huella de carbono que tenemos nosotros, pues tienes, como sabes, el nivel 1, el 2 y el 3. Nosotros el 1 y el 2, que es lo que tú produces, es un 0,01%. Lo gordo está en la construcción, entonces tengo que trabajar aguas arriba, la constructora, claro, y de la constructora materiales, etcétera, etcétera, pero no solo en temas medioambientales, sino también en gobierno corporativo, ¿no? La parte de la S, que es la social, pues ahí nosotros tenemos como ejes de actuación fundamentales primero en el bienestar de nuestros empleados, estaría dentro de lo que es la S, después seguridad y salud en las obras, porque al final nosotros pues construimos como ser promotora, no nosotros, pero terceros construyen, entonces le damos muchísima importancia a la parte de seguridad y salud en las obras y control de eso y tal. Entonces hay muchas constructoras con las que a lo mejor no podemos trabajar porque no cumplen con los estándares que nosotros ponemos, ¿no? Y luego estaría la parte ya más de impacto social en las comunidades en las cuales nosotros operamos, ¿vale? Y esa la tratamos no solo en la parte de proyectos, sino también en la parte de urbanismo. Al ser una de las promotoras con más banco de suelo en gestión, pues realmente toda la parte, y luego hablo de la medioambiental, pero la parte social de cómo quieres que sea ese ámbito, cómo se va a integrar dentro, y esto encaja fenomenal además con ULI, por ejemplo, también, que al final la sostenibilidad de las ciudades, cómo lo integras, cómo evitas que se genere gentrificación en ciertas zonas o no, qué es lo que quiere la gente para vivir ahí, que sea funcional, que no sea, o sea, olvídate de lo que era el promotor de maximizar edificabilidad. También es verdad que la sostenibilidad económica es importante también, pero hay maneras de hacer urbanismo en las cuales pues tienes en cuenta factores sociales que a lo mejor esto pues hace 20 años ni se consideraba, ¿no? Y ahí tenemos un equipo que lo creamos, que es bastante pionero, lo llamamos DUS, que es Desarrollo Urbano Sostenible, que está dentro del área de suelo y tal, en el cual lo que hacemos es que trabajamos muchísimo en participación ciudadana, entramos en contacto con administraciones, asociaciones locales, etcétera, para entender muy bien qué es lo que quiere todo el entramado social de los ámbitos donde partimos de cero para al final diseñar hacer un plan, digamos un plan general, un plan especial en el momento en el que esté ese suelo, que sea pues acorde a las necesidades que tenga la sociedad de ahí, ¿no? Y esa sería la parte de la S, o sea que tiene bastante más chicha, que no es poco, ¿no? Y luego además trabajamos, pues oye, a lo mejor intentamos que haya más empleo local, dar formación. Trabajamos con ciertas ONGs que hacen formación dentro del sector en ámbitos locales, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego ya lo último, la parte medioambiental, que quizás es donde está ahí yo creo que el gran reto del sector por toda la huella de carbono que generamos, ¿no? Pero va más allá, incluso yo te diría, ¿no? Es verdad que hasta ahora se ha hablado, oye, edificio A, no sé qué, eso ya está obsoleto, o sea que yo creo que ahora ya cualquier edificio que se haga, pues por código técnico ya pues acabará siendo totalmente A, pero ahora estamos muy centrados en lo que es la huella de carbono,
medición de huella de carbono, que es importante pues saber qué medir, y yo creo que ahí ahora hablaré un poco de reporting, pero porque yo creo que aquí en el mundo del ESG, en la parte de la E, hay como dos mundos que van en paralelo. Uno es todo el tema del reporting, que ahí nos hemos vuelto locos realmente como europeos en todo lo que hay que reportar, y además en un plazo relativamente corto, y luego lo que es realmente importante, que es como compañía, qué es lo que haces a nivel urbanismo y a nivel proyectos después, y luego lo tengo que medir, pero es verdad que ahora estamos metiendo muchísimo esfuerzo y tiempo, etcétera, en poner en marcha todos los sistemas de medición, y lo que tiene que venir, lo gordo, es que trabajemos en lo que son los proyectos, etcétera, ¿no? Bueno, y ahí la parte, como te decía, o sea, creo que tienes un tema que es el componente de la huella de carbono, y que realmente, aunque parezca raro decirlo, todavía no hay un estándar de medición del análisis del ciclo de vida, que es la huella de carbono que genera el proyecto desde que lo empiezas a diseñar, los materiales que utilizas, todos esos materiales, cómo se fabrican, cómo se transportan hasta el site, hasta la construcción, luego cómo se hace la construcción, y después una parte de operación del edificio y cómo se va a demoler, ¿no? Todo ese periodo de tiempo se asume que se va a demoler el edificio a los 50 años como estándar de medición. Pues eso se mide todavía, teóricamente, aunque te dirán que sí, todavía no hay un método exacto para medirlo, ¿no? Entonces yo creo que en eso estamos trabajando entre todos, y ahí Uli también trabaja pues, para fomentar que haya estándares, y después lo que eso te afecta a cómo desde el diseño, o sea, esto no es solo un tema de decir, no, es que el hormigón, que por supuesto es lo más importante porque al final el hormigón genera un 30 o 40%, pero si tú haces un diseño que tenga menos hormigón, es decir, yo creo que vamos a tender a edificios menos espectaculares con unos voladizos de hormigón y tal, super diseño y tal, porque eso, desde el punto de vista de... Hablas con los arquitectos de Europa del Norte y tal, y te dicen un buen diseño puede reducir, sin tocar materiales, a lo mejor la huella de carbono en un 20%. Un buen diseño que a lo mejor no es tan bonito, pero digamos que minimizas al final el uso de ciertos materiales que lo son, ¿no? Bueno, entonces eso afecta al diseño, afecta también a la parte de cómo vas a construir, con qué materiales, con qué, etcétera, y después, por supuesto, la parte operativa del edificio, que quizás ahí es donde está más la eficiencia, ¿no? Energética, decir, oye, pues que en la fase operativa de ese edificio, que se consideran 50 años, pues que sea lo más cercano a cero, ¿no? A cero, y cuando se habla de net zero, pues bueno, ahora digamos que nos empezamos a decir que es net zero, realmente es net zero o cercano a net zero, porque ahí digamos que los objetivos que se han puesto de cara al 2030 y luego el 2050 y tal son muy agresivos, en opinión de todo el sector, yo creo, para realmente además todo lo que hay que producir y a qué coste, ¿no? Porque eso es. Pero bueno, ahí trabajando mucho, y luego en temas de circularidad. Es decir, que trabajes al final economía circular, intentar trabajar con ámbitos locales, materiales que sean más locales, productores que sean locales, tema de gestión de residuos, importantísimo, ¿no? La gestión de residuos en las obras, esto ya es un tema obligado, y que nuevamente hay pues empresas constructoras con las cuales ahora ya no podemos trabajar, pero que se quedarán sin trabajo, porque realmente es algo que todos tendremos que cumplir además, ¿no? Y luego gestión del agua, importantísimo, que cada vez es un bien más escaso en riesgo climático y biodiversidad también, ¿no? Entonces, oye, en cada una de esas partidas al final pues tenemos varias iniciativas, varios KPIs, etcétera, en los que se trabaja, y realmente es un tema que es mucho más grande de lo que parece, y mucho más importante, pero vamos, bastante interesante. Sí, trabajando ahora mucho yo soy muy fan al final de intentar, y es que el palabra de digitalización está muy de moda y tal, pero que todo lo que puedas tener automatizado, porque si no te vuelves loco. O sea, tienes que reportar 1.400 y pico KPIs por temas de CSRD o al final ¿cómo se llama? En el reporting no financiero, que también tenemos que reportar a partir de 2026, o todo eso lo automatizas y desde el principio, porque luego a escala, si no, sí que... Sí, bueno, a ver, empiezas con el Excel. Yo creo que el Excel es la mejor herramienta que se ha inventado jamás, pero es verdad que en algún momento cuando tienes cierta escala, tienes que evolucionar. Eso sí, el Excel siempre existirá. No, desde luego. O sea, ahí es donde yo siempre lo cuento como algo anecdótico, pero nosotros, desde que hemos sido 3 personas, hemos utilizado herramientas y hemos dicho, vamos a comportarnos como una empresa grande, aunque seamos muy pocos, porque es que luego es imposible. Y aún tenemos ahí algunos Excels de por medio, pero
Bueno, lo que te digo, yo a mis hijas siempre les digo, o sea, Excel es fundamental. Siempre desde pequeñas y tal, les han metido a cursos en Excel que decían, papá, ¿esto para qué nos va a servir? Y tal. Tú ya verás cómo sí. En todas las empresas existe Excel. Oye, pero qué bueno, vamos, menudo melón abierto. Esto da para otro podcast entero. Totalmente. Yo la verdad es que nosotros sí que entramos más en la parte del reporting, de la I, pero desconozco más los otros dos verticales, sí que es más, lo veo como algo más ambiguo, ¿no? Pero bueno, tampoco... Sí, y yo te diría que o sea, cuando una de las cosas que te ocurren, que me pasa a mí en Metro Acesa, que tenemos al final 140 proyectos en marcha continuamente, es que todas las semanas, o sea, el corazón se te hace duro, porque todas las semanas tienes un disgusto, bueno, uno o muchos. Total. Pero lo que pasa que al final pues son disgustos que los acabas resolviendo. Te estoy hablando de marrones que, oye, pues que tienen pues, retrasos, esto no sé qué, un sobrecoste allí. O sea, bueno, no sé, son cosas que puedes gestionar porque al principio, joder, tienes no te digo ansiedad, pero que estás todo el día como dices, no puede ser, también hay cosas buenas, evidentemente, ¿no? Pero si me dices algo no que me quite el sueño, pero que cuando te acuestes y tal digas, joder, esto no tengo todavía una solución en mi mente ingenieril de cómo vamos a ser capaces de hacerlo bien, es el tema de cómo implementar toda la parte medioambiental, código técnico, huella de carbono, etcétera, en costes para poder además producir vivienda asequible y de ahí para arriba, ¿sabes? Porque no es fácil, ¿eh? O sea que al final el código técnico cada vez se va endureciendo más y los costes de construcción, pues vamos, ya lo hemos visto que tampoco, o sea, ahora están más controlados y tal, pero han subido un montón en un tiempo y más que van a subir, porque al final tenemos que trabajar en esa senda hacia el net zero, ¿no? Totalmente. ¿Toquéis algo de construcción industrializada vosotros? Hacemos algo, o sea, sí que tenemos que en un porcentaje cercano al 20% de los proyectos tenemos como objetivo, tenemos que por lo menos comparar, ¿sabes?, el solución industrializada. Y cuando te hablo de industrializada no es hacer la fachada únicamente sino que tenga un componente de industrialización que sea, pues oye, la fachada de los baños. Y tenemos que por lo menos comparar a la alternativa de construcción industrializada versus construcción tradicional. Y es verdad que a día de hoy el coste todavía es el sobrecoste de la construcción industrializada es mayor. Es verdad que al final digo, no, pero el plazo es menor. Nosotros todavía no hemos encontrado el punto de que, digamos, nos compensa hacerlo en un número de proyectos significativos, ¿no? Pero va llegando, yo creo, ¿no? Claro. Y esto va a llegar, o sea, fíjate que esto enlazas, y ahí esto ya empieza a ser un poco tequi, pero en la parte un poco de digitalización del proceso de fabricación que tenemos que hacer al final un promotor, tú ahora todos los materiales ya va a ser obligatorio que tengan lo que se llama un pasaporte, en el cual que antes a lo mejor lo tenían a nivel de calidad, de definición, de qué tipo ¿sabes?, de componentes tenían, pero ahora realmente es importante porque es obligatorio que o sea, tú tienes un azulejo y tendrás su pasaporte en el cual te dice qué huella de carbono ha emitido para llegar a ser azulejo, además cuánto duran sus cualidades o sus cualidades físicas como azulejo, con ese cuánta periodo de tiempo duran, bueno, y otra serie de parámetros, ¿no? Todos esos parámetros tú ya los puedes, como ya los vas a tener y es obligatorio para el fabricante, los puedes importar en BIM, y entonces si somos capaces ya de generar una lista de materiales con todo ese pasaporte que ya esté metido, pues deberías tener en cuenta, o sea, deberías tener ya la huella de carbono automáticamente y podrías modelar también el decir, oye, si cambio en el diseño, cambio tal, y entonces cambio este material, y empieza a haber materiales que puedas comparar, porque es que a día de hoy los arquitectos pues tampoco tienen herramientas que digan, es que conocemos la huella de carbono exactamente, claro, de todos los materiales y tal. Empieza a haber bases de datos, seguramente habrá alguna PropTech que me está escuchando y dirá, sí, eso ya lo hacemos nosotros y tal, pero todavía no está realmente, ¿sabes?, yo te diría, difundido en todo el sector, y yo creo que cuando eso llegue, pues toda la parte de producción al final sí que te llevará a trabajar con, o sea, poder modelar más, oye, qué tipo de materiales vas a usar, y en algunos casos pues más industrialización. Madre mía, qué barbaridad, qué fuerte. Es interesante, o sea, yo creo que
Yo creo que el sector donde deberíamos llegar, en el fondo, tú ves un configurador de coche, yo siempre lo digo, o sea, tú ahora te vas a comprar un coche, es verdad que luego, pues si eres un poco friki carbonilla de estos que te gusta ir ahí o escuchar, bueno, ya como suena, ¿no?, por el eléctrico, pero tú lo configuras en casa y haces ¿sabes? Configuras 7 diferentes modelos, no sé qué, no sé cuántos, tú eso, pum, llegas, le das, y eso se lanza el concesionario lanza un pedido y eso pues va aguas arriba hasta el proveedor del chip, no sé qué, bueno, en promoción y en construcción deberíamos llegar a algo así, ¿sabes? Deberíamos llegar a algo así. Es verdad que va más lento porque al final la constructora, o sea, yo creo que lo que son las promotoras que trabajamos ya en BIM y que trabajas con cierto nivel de sistemas más sofisticados y tal, toda la parte de diseño la empiezas a tener ya a ese nivel, pero luego cuando empiezas a ir aguas arriba, la integración con la constructora y después de la constructora aguas arriba con los proveedores de materiales, es más complicado. Totalmente, y se llegará, porque aunque parezca un proceso lento, al final en los últimos años... Yo creo que sí, sobre todo, o sea, cuando hablas de vivienda asequible, aquí cambiamos un poco de tema de uno a otro y tal, pero yo creo que la vivienda al final asequible, rabiosa, tiene que ser muy estandarizada. Tienes que ir y eso es muy fácil, por ejemplo, China, le dices, oye, ¿por qué allí hacen? Bueno, China llega y dice, bueno, vamos a hacer aquí un barrio para 12 millones de personas, entonces haces todas las calles así, o sea, es una cuadrícula, entonces puedes acceder, la construcción industrializada, necesitas poder acceder, lo ideal es poder acceder a lo largo, o sea, alrededor de la obra 360 grados para pues que las grúas vayan montando, etcétera, etcétera. Bueno, eso a lo mejor, claro, llegas aquí a la calle Bravo Murillo y la calle es, o sea, la parcela es así, hace esquina, no sé qué, no sé. Bueno, para hacer vivienda asequible, todo lo que estandaricemos, tanto en la parte de diseño como en la parte luego de construcción, eso reducirá costes y eso es fundamental. Totalmente, ¿no? Hiper interesante. Y saltando hablando de construcción industrializada, ¿hay alguna, o por dónde crees que van a ir los tiros en cuanto a innovación dentro del mundo de la promoción en los siguientes años? ¿Me hablas de la parte de construcción o como a nivel producto, a nivel...? Te abro el melón, te preguntaba más en la parte de construcción, promotoras, pero podemos abrirlo a sector inmobiliario. Sí, o sea, a ver, en construcción y metodologías de construcción y tal, yo creo que hay van a avanzar varias soluciones posibles en paralelo, ¿no? Y te hablo a nivel, primero es lo que sería estructura, que sería, oye, pues tienes la madera, que va por su lado, pero no puede hacerse todo de madera, no hay madera suficiente para todo, y además la madera no puede hacer todo tipo de proyectos que son necesarios, ¿no? Luego tienes el acero, y en acero pues, sí que permite más pues fabricación, vigas de acero, etcétera, todo mucho off-site de hacerlo, y luego tienes el hormigón, que a día de hoy es la mayoría y que tendrá que seguir siéndolo, porque al final es un material que funciona muy bien para la construcción. Dicho eso, es verdad que el hormigón es altamente contaminante por el tema del cemento y el tema del acero, ¿no? Y entonces ahí es donde, cuando te hablaba antes de aguas arriba, yo mi nivel, ¿sabes? Mi nivel 1 y 2 de huella de carbono que es lo que yo consumo de electricidad o lo que es nada, mi nivel 3, que son lo que mis proveedores, digamos, hacen de huella de carbono. Claro, yo voy a la constructora y la constructora dice, pues yo me voy a Portland o a Cemex, a ver, y todo es claro, y para Cemex, digamos que su nivel 1 es el cómo hace el cemento y tal, y entonces ahí se está trabajando muchísimo también en, oye, pues nuevos tipos de hormigón, pero a día de hoy todavía por coste, etcétera, etcétera, pues no son, pero llegará, ¿no? Entonces yo creo que eso a nivel constructivo un poco de lo que es la estructura, y luego ya tienes módulos diferentes, pues oye, para baños, cocinas y tal, que eso está bastante avanzado y funciona, si bien es cierto que hace falta más escala, hace falta escala y estandarización. O sea, porque si tú tienes una promoción en la cual pues tienes, no sé, 120 apartamentos y hay 40 tipos de baños diferentes, pues estás jodido, porque al final necesitas tener, si no son 120, que sean 60 y 60, dos diferentes, ¿no? Y eso yo creo que ahí es muy importante también en la arquitectura, ¿no? El diseño y tal, que sea que tengas un estudio de arquitectura y un partner que trabaje realmente con la industrialización en la cabeza y las soluciones que hay en el mercado, ¿no? Entonces, como decía, módulos y luego fachadas o también temas de instalaciones, ¿no? Que cada vez, bueno, la instalación sí que es algo que se fabrica fuera, pero que se pueda montar dentro de los propios paneles y tal. Yo cuando trabajé en Boston Consulting Group, me acuerdo del primer trabajo que tuve fue en lo que entonces era Bazán, que ahora es Navantia, me mandaron ahí al astillero de Ferrol, en el cual es donde se construyó el primer portaaeronaves que tuvimos,
el Juan Carlos I, y se hacían las fragatas, todas estas que ves y tal. La verdad es que un trabajo muy chulo, y se empezaba a pasar de lo que era trabajar en lo que se llama en carena seca, que es, o sea, tú construyes el barco, que lo ves ahí como, ¿no?, los andamios y tal, llegan los aceros, ponen los aceros, luego llegaban los tuberos, metían tubos, luego el electricista metían, entonces se pasó de eso a trabajar por bloques, y era, oye, cojo un tubero, un acerero, un no sé qué, y los pongo ahí y haces un bloque, que era un trozo del barco, y luego los bloques se unían. Pues eso tiene que llegar a eso la construcción industrializada, en el fondo, ¿no? A que sea por bloques, ¿no? Y que es verdad que tienes ciertos ejemplos en algunos sitios donde se hacen cosas, ¿no? Vamos, me parece que es algo que está aquí ya súper implantado, pero que da Va a tardar, o sea, yo, claro, es verdad que en eso, vamos, yo no es que sea crítico, pero hay veces que algunos de los players que trabajan mucho en el mundo de construcción industrializada me dicen, hombre, pero es que eres un poco pesimista. Y digo, no, pesimista no, o sea, yo soy realista y ojalá llegue antes, pero es verdad que, o sea, ahora la construcción industrializada, realmente industrializada, es menos de un 1%, pues es lógico que nos enfoquemos en el 99% del negocio que tenemos ahora, ¿no? No quiere decir que eso, oye, dijeras, no, es que puedo hacer todo industrializado mañana, no podría, es imposible, ¿no? Entonces tiene que haber una transición, y tanto el código técnico como al final el modelo de negocio nos va a llevar ahí, ¿no? La falta de mano de obra, etcétera, etcétera. Totalmente, no, pero que bien que lo estéis incorporando también, porque yo no sabía hasta qué punto podía ser competencia, ¿no? Pero bueno. No, tú al final, o sea, una promotora, para mí el promotor ideal es una chica, un chico listos con un blog en el tal, y apuntando, tú hazme esto, tú hazme, subcontratando todo. Claro. Ese es el promotor realmente, porque digamos que te nutres de unos proveedores en un ecosistema que hay gente mucho más buena. O sea, que al final pasa que luego se va complicando y dices, bueno, necesito el técnico de obra que supervise no sé qué, bueno, ahora necesito el arquitecto que supervise a los arquitectos, y aquí construimos una estructura que realmente lo que hacemos es supervisar al que supervisa muchas veces, ¿no? Pero bueno, que se hace necesario, ¿no? Que yo creo que toda esa parte de industrialización, sí, es complementario al final, pero necesitas que en el diseño y esos arquitectos sepan sobre industrialización, y que puedas trabajar con ellos desde el principio. Totalmente. Madre mía, menuda clase me estás dando de todo, ¿eh? Muy filosófico, pero brutal, pero, no. Es verdad que es importante pensar de cara al futuro. Qué bien. Oye, Jorge, por último, te quería hacer una pregunta. Bueno, todas las que estoy haciendo me estoy quedando súper sorprendida, o sea que estoy segura de que en esta no va a ser menos. Y es, oye, después de tantos años liderando proyectos, ¿qué consejo le darías a alguien que ha acabado en el sector de rebote o no rebote, ¿no? Pero que se lanza a este mundo en cuanto al liderazgo, bueno, aprendizajes y desafíos? O sea, yo, fíjate, para mí no sé, hablar de la palabra, o sea, como líder, en primer lugar como líder, creo que para ser líder, y esto siempre se dice y tal, pero es que es la verdad, o sea, tú necesitas rodearte de un buen equipo, si no es que es imposible, 100%. Porque al final, y sobre todo cuando llegas a CEO, yo siempre hablo de la soledad del CEO, porque tú estás acostumbrado, pues, no sé, los puestos directivos que habías tenido antes y tal, pues siempre tienes, ¿no?, el jefe arriba, y dices, oye, pues yo en mi reunión semanal, aunque tengas mucha responsabilidad y lleves, yo me acuerdo en LAR, pues joder, que llevaba Polonia, y lo había montado todos de cero, Polonia, Rumanía, Hungría, Letonia, Turquía, no sé cuántos tal, toda una capacidad de decisión, una gozada todo y tal, pero bueno, siempre las cosas que no tal, tenías tú, que no sabías qué hacer, tu reunión semanal, ¿no?, con el de arriba, al cual ibas, esto no sé qué hacer, esto no sé. Cuando llegas a CEO, realmente tienes la soledad del CEO, porque es verdad que tienes el consejo, tienes no sé qué, pero el consejo pues se reúne menos a menudo, y el consejo lo que quiere es que le lleves soluciones, no que vayas con el problema. O si vas con el problema, por supuesto que te va a ayudar, pero que le lleves ya las 3 soluciones hechas, ¿no? Eso hacerlo solo es imposible, entonces te tienes que rodear mucho de buena gente, y además por tu salud también, porque es que, joder, el tener buena gente que puedas delegar y tal. Y luego es verdad que yo, dentro de ese liderazgo, o sea, me he rodeado de un equipo, y eso es lo bueno que tienes, lo que te decía al principio, que puedes, si no heredas un equipo, sino que lo vas creando también, oye, que no quiere decir que lo que heredes no sea bueno, pero oye, pues lo puedes ir complementando, que lo vas creando tú, pues lo creas más un poco a tu digamos, gusto, y si eres bueno, y que lo vayas, y eso, pues al final creas un equipo, ¿no?, que ya no hay un líder, lo que es un equipo líder que realmente es el que mueve toda la organización y que hace que funcione, ¿no? El tema es cómo llegas, ¿no? Dices, desde que empieces a llegar ahí, ¿no? Y muchas veces eso requiere más de un consejo, yo creo. No, pero bueno, tú dices, o sea, no, es que hay que fichar, ¿no?, muy típico, al mejor talento, ¿no? Que para ti, ¿qué es el talento? Pues yo creo que para mí el talento es como una
una combinación de factores, ¿no? El primero para mí el esfuerzo. Yo soy una persona que siempre creo que bueno, no sé, yo es que siempre he sido muy trabajador, me divierte y además soy, ¿sabes? O sea, soy que hay que hacer determinación y trabajar, hay que trabajar, ¿no? Hay que trabajar, y más al principio, o sea, hay que trabajar duro, con ilusión y tal, y trabajar y esfuerzo y dedicarte a ello, y al final las cosas acaban saliendo, ¿no? Total. Y acabas aprendiendo, ¿no? Eso es importante. Y esa es una cualidad que es importantísima. Eso luego ya lo unes, por supuesto, pues oye, a cualidades intelectuales, que no quiere decir que sea el más listo de la clase, pero que tenga, pues oye, pues al final la formación es donde voy, pues yo creo que tiene su importancia, ¿no? Es verdad que siempre la gente te dice, joder, pero no, mis hijas me decían a veces y tal, son muy buenas estudiantes, ingenieras, no sé qué tal, o sea que no me quejo para nada, ¿no? Pero oye, pues no, pues mira Bill Gates que se fue de la carrera. Digo, ya sí, no es, sí es verdad, pero ¿cuántos Bill Gates hay? O sea, que es que yo soy del montón, ¿sabes? Entonces, si yo me hubiera ido a la carrera, pues no sería Bill Gates, coño, estaría pues en otro sitio, no sé. O sea, que yo creo que, digamos que tiene un peso importante también toda esa formación que hagas, no solo universitaria, sino luego que tengas inquietud durante toda tu etapa profesional también por formarte y rodearte, al final, aprender de la gente que estás alrededor, ¿no? Y es una parte que en el teletrabajo, por ejemplo, si es extremo lo pierdes. Yo creo que esa interacción con los que están por encima tuyo, tus peers, tus clientes, tus proveedores y tal, eso es una fuente de conocimiento importantísima, ¿no? Y luego un componente que quizás es el más difícil, que es la parte más emocional o soft skills, ¿no? Que llaman los americanos y tal, que esa yo creo que la que siempre hay que, a mí es la que más me cuesta, como frío, calculador, ingeniero, no sé qué tal, pero que vayas trabajando al final con, bueno, pues eso, para al final tener una cierta empatía que es importantísima, no solo con tus equipos, sino también con todos los, pues como digo, con tu consejo, con tus proveedores, con tus accionistas, etcétera, ¿no? Entonces es una combinación de esos, pues al final esfuerzo, formación y empatía, ¿no? Yo creo que esos tres factores, y al final que seas un role model. O sea, yo creo que la gente aprende viendo. O sea, tú aprende, entonces si ven a alguien que no se esfuerza, pues malo, ¿no? Si ven a alguien que, joder, que yo no digo que tengas que ser, repito, el más listo de la clase, pero que tengas ideas que a lo mejor no son tuyas. Yo hablo ya del equipo líder, ¿no? Que innoves, que tengas ideas, ¿sabes? Que propongas cosas nuevas, etcétera, etcétera. Eso para la gente, eso es un líder. Y luego, pues oye, que seas empático y tal. Y claro, en una organización, Metrovacesa somos 200, con los comerciales, 217 personas, pues que sepas lo que están haciendo, que te preocupes en algunos momentos, que tengas, y bueno, y ahí pues el equipo de personas que te tenga informado de qué cosas pueden pasar que a lo mejor no te llegan, que les está pasando a alguien, y entonces que les llames de vez en cuando y te preocupes y tal. Yo creo que eso es muy importante. Que no es trabajo fácil, vamos, al final es un montón de cosas que entiendo que vas aprendiendo por el, claro, pero eso, por el camino. O sea, tú cuando llegas a tal, pues ya, claro, ya el Excel lo vas apartando un poco y estás todo el día, estás nunca del todo, efectivamente, y estás mucho en reuniones, ¿no? Que no quiere decir todas reuniones externas, pero reuniones internas, reuniones no sé qué, y en esas reuniones, pues al final lo que haces es, yo creo que tanto la parte de trabajo que se tiene que hacer como parte de cuidar la parte emocional de la gente. Totalmente, y el dejar hacer y equivocarse también, ¿no? Que al final a veces es difícil salir, bueno, sí, yo ahí, escala. Eso lo hablábamos antes, ¿no? Yo creo que, o sea, yo tengo me gusta mucho entrar en conocer el detalle, pero es verdad que luego tienes que delegar. Entonces yo lo bueno que tenemos en Metrovacesa, hemos creado al final un sistemas de información que a través de herramientas muy típicas muy basado en Microsoft, el CRM tenemos Microsoft Dynamics también, es SAP, y luego herramientas externas que vamos metiendo para bueno, diferentes temas. Pues yo al final tengo con mi Power BI de todo lo que saco integrado con SAP y con el CRM, más luego Monday, que no sé si lo conocéis, Monday.com, que es una herramienta más de gestión de proyectos, pero no tan complicada como un Microsoft Project, sino más de tareas y de colaboración, y muy colaborativa y tal. Pues yo con eso es que pues me tiro unas horas todas las semanas y veo perfectamente qué es lo que está ocurriendo en la compañía, ¿no? Entonces dices, uy, aquí esto que ha salido y tal, ¿no? Y luego pues montas una serie de avisos a lo mejor, ¿no? Cuando ya tienes montada toda la organización, oye, pues yo creo que me salte el aviso cuando haya un proyecto que se retrase más de 6 meses o que la entrega salte de un año a otro, tal. Ese lo tengo que aprobar yo. Es que eres un friki del control, no, es que eso es importante para la compañía. Claro. ¿Sabes? Entonces es, bueno, entender, con lo cual... Que tienes que dejar ir, ¿no? Y en qué tienes que estar enfocado.
Oye, Jorge, milloncísimas gracias por todo lo que nos estás contando. Me dan ganas de quedarme aquí un rato más. Nada, darte las gracias por venir hoy. Esperamos poder liarte en algún otro momento para venir aquí. Y nada, que a mí me dejas alucinada pues... Bueno, nada, sin quererte hacerte la pelota, ¿no? Pero también... Para nada. Este es un sector que yo creo que es... aquí no se hacen cohetes, pero claro, haces tantas cosas que al final es un tema de, como digo yo, tienes 160 bolas en el aire y hay algo que casi se te cae. Alguna se te cae por el camino, la tienes que volver a coger y ponerla en marcha. Totalmente. ¿No? Yo pensando que estaba hasta arriba, vamos. Me voy a poner a hacer cosas según acabe. Enhorabuena a vosotros, oye, por las nuevas oficinas, la nueva marca y... Muchísimas gracias. Nada, que sigáis ahí a tope trabajando en toda la parte de suministros y ayudándonos, no solo al cliente final, que sigáis viendo por el camino durante mucho tiempo. A nosotros también, creo que sí, que es una parte importantísima. Un placer para nosotros. Muchísimas gracias por estar aquí hoy y esperemos que os guste.